Ok. Habíamos dejado la acción ya en lo que es en el capítulo anterior habíamos visto las unificaciones tanto de países como Alemania, como de Italia, ¿no? Habíamos visto el arte, cómo estaban prosperando las universidades, el arte románico, el arte gótico, pero justamente en esta época, en el siglo XIV, en el cual estamos inmersos, justamente a mediados del siglo XIV, sucede lo que es considerada la peor epidemia, la peor pandemia, en este caso, de la historia que ha sufrido el continente europeo, parte de Asia y parte de África inclusive, pero básicamente en el continente europeo es la peor epidemia que haya sufrido justamente Europa en esta época, del siglo XIV. Los años, acá, bueno, acá voy a hacer una corrección, entre los años 1346 y 1357, que oficialmente es donde se termina justamente la peste. En este caso, esta epidemia es conocido como la peste negra, ¿ok? La peste negra. Y llegó en uno de los peores momentos de Europa. Europa está atravesando por una crisis económica y llega esta epidemia. No se sabe a ciencia cierta el lugar exacto de dónde comenzó el brote, pero este brote epidémico se tiene la hipótesis de que comenzó en la zona sur de Europa, específicamente en la parte norte de África, en unos indicios. Otras hipótesis indican que vino de la parte norte de la India, y de la cual de ahí se propagó por Turquía y toda Europa y parte del África. Son esas dos las razones más fuertes de donde se originó la peste exactamente. El lugar exacto no se tiene, pero esas dos hipótesis son las más fuertes hasta el día de hoy, en el cual se tuvo indicios del inicio de esta gran epidemia. ¿Ok? Vamos a ver un video, justamente vamos a ir explicándolo, de cómo es la peste negra, ¿no? En resumen, es la peor epidemia que pudo suceder en Europa. ¿Y en qué consiste la peste negra? O peste bubónica. En que salen bubones. ¿Qué cosa es un bubón? Es una hinchazón, es una erupción, la cual contiene pus, y salen en la zona inguinal de la persona y se expande en todo el cuerpo. La zona inguinal o el ingle, o sea, la entrepierna, ahí donde sale erupciones y con pus, y esto te mata en cuestión de horas o días cuando se te es contagiada esta peste. Actualmente está totalmente controlada, se sabe dónde es, y normalmente es prácticamente muy bajo el índice de contagio de esta enfermedad, ¿no? Pero cuando llegó a Europa era desconocida, se creía que las personas eran lo que transmitía cierto tipo de personas en aquella época. Posteriormente, en el siglo XVII, se descubre cuál es el causante de esta enfermedad, ¿no? Casi 400 años después se descubre la verdad de cuál fue el causante, el agente patológico de esta enfermedad de la peste bubónica. Pero estamos en el año 1300 en esta época y se pensaba que eran personas lo que contagiaban, pero luego se descubre que eran los roedores, las ratas y específicamente una pulga la que hacía esta enfermedad, ¿no? Ya lo vamos a ver eh, a continuación. Vamos a ver un video justamente para poder entenderlo mucho mejor, ¿no? Vamos a dar, optimizar. ¿Está? Vamos a ver aquí, justamente. Vamos a hablar de la peste negra y esto va a ser un resumen para que podamos entenderlo. A ver, ¿se escucha? ¿Se escuchó? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos a ver. Aquí vamos a hacer algunas correcciones de ello, pero mayormente está todo lo que es la peste negra. ¿Dónde se originó? ¿Cuándo? ¿Cuál es la posibilidad? ¿De qué se trata? Y vamos a afianzar el detalle de los tipos de peste negra que ha habido, peste bubónica, como se le conoce, ¿no? Bubónica por el tema de los bubones, ¿no? Acuérdense de eso. Listo, chicos, por favor atentos y luego pasamos a la aplicación y las aclaraciones antes de poder contestar las preguntas de la aplicación. Atentos, por favor, a ello. Voy a ir explicando poco a poco
por temas obviamente también de autoría. Tengo que ir pausando el video. Listo, chicos, comencemos y atentos, por favor, a lo que es la peste negra, una de las peores, la peor epidemia que tuvo Europa específicamente, ¿no? A lo largo de toda su historia, y una de las peores epidemias que tuvo la humanidad, ¿no? A ver acá qué dice. ¿A qué punto? ¿Por qué se llama la peor? Porque, chicos, mató a más de la tercera parte de la población europea de aquel entonces. Más de la tercera parte de la población de Europa fue víctima de esta peste negra. No distinguía personas, no distinguía a nadie. Personas ricas y pobres morían en cuestión de horas o a lo mucho 1 o 2 días. Era totalmente espeluznante este tipo de epidemias. 1 o 2 días, a lo mucho duraba la persona que era contagiada con la peste negra o la peste bubónica. Comencemos entonces, chicos. La humanidad siempre se ha visto azotada por diferentes pandemias. Entre 1346 y 1353 se produjo la mayor pandemia de la historia de Europa, la peste bubónica o peste negra, algo de una magnitud desconocida que solo es comparable con la terrible plaga de tiempos del emperador romano Justiniano, entre el 541 y el 543. Esa es la primera epidemia de peste bubónica de la que se tiene noticia. Llegó desde Etiopía al puerto egipcio de Pelusio y de allí a la capital, Constantinopla, propagándose por todas las rutas comerciales del Mediterráneo al resto de Europa. La mortalidad que causó fue terrible. Según Procopio, la principal fuente, había días que en Constantinopla se llegaron a enterrar entre 10.000 y 15.000 personas. Se calcula que la ciudad perdió un 40% de su población y Europa unos 4 millones de personas. Volvamos al siglo XIV y veamos cuáles son las características de la plaga de la peste negra. En la primera mitad de... Muy bien. Lo que hemos visto es, en este caso vamos a ver lo que sucedió en el siglo XIV, pero no fue la primera peste negra que se ha tenido registro, fue la que sucedió en el siglo VI, ¿no? En el siglo VI, justamente, que vino desde Etiopía, ¿no? Pero esta es la más, vamos a decir, la más mortal comparada con vamos a decir que es la segunda ola de peste negra, y en el cual, a pesar de que ya era la segunda, todavía no se sabía cuál era el causante, inclusive a pesar que esta es la segunda vez que ya Europa sufría de esta peste negra, no se sabía la causa real, se pensaba o se tenía pensamientos erróneos de ello, ¿sí? Continuemos entonces con lo que es la peste negra o la peste bubónica. Del siglo XIV se vivió una pequeña edad de hielo que provocó un descenso de las cosechas. Esto hizo a la población de Europa más vulnerable en general. A diferencia de otras enfermedades, la peste bubónica no distinguía de clases sociales. Afectaba por igual a ricos y pobres, a religiosos y laicos, a reyes y siervos. Se desconocía su origen, pues la ciencia todavía no se había desarrollado lo suficiente. Había todo tipo de teorías. Unos lo achacaban a la corrupción del aire que provocaba la descomposición de materia orgánica. Otros, como los estudiosos de la Universidad de la Sorbona, lo justificaban por la aparición de eclipses y la alineación de determinados planetas. El médico Alfonso de Córdoba afirmaba que el origen podía estar en una falla geológica provocada por un reciente terremoto en Italia que liberaba gases del infierno a la atmósfera. Un médico... Vean ustedes las posibles causas, ¿no? Lo cual es ninguna de ellas era lo correcto, ¿no? Estamos hablando del siglo XIV, todavía no había los estudios de medicina, que no había la modernidad, y recién en el año 1800, en los años 1800, recién se descubre la causa real, ¿no? Vean ustedes, más de 400 años, cerca de 500 años después, recién se sabe la causa ciencia cierta, pero para aquella época, que era la segunda oleada de peste negra, no se tenía un conocimiento exacto. Vean ustedes, se les asociaba eclipses, a gases de una grieta, de un terremoto, etcétera, ¿no? de Marsella dictaminó que se transmitía por mirarse a los ojos, y los eclesiásticos clamaban desde el púlpito de sus iglesias que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. La explicación era mucho más sencilla, o no, según se mire. La enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas.
Y las ratas tenían pulgas, que por medio de una picadura transmitían este microorganismo a los seres humanos. Las ratas y las pulgas, en la Edad Media, convivían con las personas en las calles, en las casas, en los barcos. ¿Qué proceso tenía la peste? La peste es una zoonosis, una enfermedad infecciosa que, como hemos visto, pasa de los animales a los seres humanos. Entonces, chicos, ya se sabe, bueno, sí, años después se sabe la causa, y era justamente, como se comenta ahí, ¿no? Las ratas convivían con los seres humanos en aquel entonces, ¿no? En las calles, en las zonas, y no, nunca pensaron que la rata era, que, bueno, en realidad, no tanto la rata, sino la rata era transmitida al ser humano, pero a la rata le transmitían este virus a través de la picadura de la pulga, ¿no? La pulga de la rata le picaba a la rata y esta rata lo transmitía al ser humano, ¿no? Ese era el proceso de transmisión, ¿no? E inclusive picaduras directamente al ser humano se transmitía esta enfermedad, ¿no? Pero en aquel entonces no se sabía que eso era la causa, no se sabía. Tardaba en incubarse entre 16 y 23 días. Luego llegaban los síntomas, principalmente fiebre y la aparición de grandes abultamientos. Solía matar al paciente en 3, 4 o 5 días. El Decamerón del autor florentino Giovanni Boccaccio es una obra marcada por la experiencia de la plaga. Vivió la epidemia en primera persona. Nos describe perfectamente los síntomas. Pero no ocurría como en Oriente, donde el verter sangre de la nariz era signo de muerte inmediata, sino aquí, al empezar la enfermedad, salíanles a hembras y varones unas hinchazones en las ingles y las axilas que a veces alcanzaban el tamaño de una manzana común. Se las llamaba bubas. Iban surgiendo por todas partes del cuerpo manchas negras o lívidas. Surgían en brazos, piernas y demás partes. Y ahí el nombre, ¿no? Por las manchas negras se le llamaba la peste negra y por esas erupciones que se llaman bubas, la peste bubónica, peste negra o peste bubónica, ¿no? Por el tema de los bubones. Y salía en las entrepiernas, el ingle, ¿no? En la zona inglal, los ingles o las axilas, ¿no? En la zona inglal o la zona donde las articulaciones justamente se intersectan, vamos a decirlo así. Por eso llevaba ese nombre, peste negra o peste bubónica. Y dice Boccaccio que tanto las bubas como las manchas eran signo de muerte inmediata. A veces la enfermedad tenía otras variantes. Por ejemplo, la peste septicémica, que se producía cuando el agente infeccioso pasaba a la sangre produciendo grandes manchas oscuras en la piel. De ahí la otra denominación de la enfermedad, como peste negra. La otra variedad era la peste neumónica, que se producía al pasar la bacteria a los pulmones del enfermo. Tanto la septicémica como la neumónica eran mortales casi en el 100% de los casos. ¿Cómo se propagó por Europa? Se sabe que la peste bubónica se originó en China, donde se cobró la vida de millones de personas. De allí pasó a Asia Central, dominada por los mongoles. A través del flujo comercial de la ruta de la seda llegaría a Europa. El primer lugar afectado fue la ciudad comercial de Cafa, en la península de Crimea. La población estaba asediada por el ejército mongol de la Horda de Oro. Algunos de los soldados de las tropas asiáticas ya venían enfermos. Se dice que lanzaron sobre las murallas trozos de cuerpos de víctimas de la peste con sus catapultas, para enfermar a los sitiados. Los comerciantes genoveses, en cuanto se desató la epidemia en las calles de la ciudad, huyeron en sus barcos llenos de ratas, llevando la bacteria primero a Constantinopla, después a Alejandría, hasta llegar a Sicilia. Cuando llegaron a Génova ya se conocía que traían la peste y no les dejaron atracar, así que pusieron rumbo a los puertos del sur de Francia como Marsella y a los de la Corona de Aragón. Y desde esos lugares ya nadie pudo frenar su extensión por el resto de Europa. Muy pocas zonas se libraron del azote de la enfermedad. Solo países como Islandia o Finlandia tuvieron esa suerte. Hay muchas diferencias entre las distintas cifras de muertos que la plaga provocó en el siglo XIV. Las más altas dan una cifra de fallecidos que se acerca al 60% de la población europea, mientras que los más prudentes afirman que esa cifra solo es válida para regiones de Europa especialmente afectadas o para ciudades comerciales muy pobladas como Marsella, por ejemplo, pero que lo más correcto sería afirmar que murieron entre el 30
y el 40% de los europeos. En París, una de las ciudades más afectadas, se llegó a enterrar a más de 500 personas al día. Europa, debido también a los rebrotes periódicos de la peste, tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes. Algunas de las ciudades más afectadas, como Florencia, no conseguirían recuperarse hasta el siglo XIX. La epidemia cambió para siempre el mundo. El sistema feudal en torno al cual se organizaba la sociedad en la Edad Media se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, los salarios aumentaron. La autoridad de los nobles y la iglesia decreció en favor del rey, que fue concentrando más y más poder. La población que sobrevivió a la plaga emigró en gran parte del campo a las ciudades, y los campesinos pobres que se quedaron en sus aldeas y pueblos pudieron cultivar tierras más extensas que habían quedado liberadas y sin explotar, mejorando mucho su nivel de vida. La nobleza y el clero se opusieron y elaboraron leyes que trataron inútilmente frenar esta emigración. También intentaron anular las subidas de salarios, pero lo único que consiguieron fue que el pueblo, tanto en el campo como en las ciudades, se rebelara violentamente. Las cosas no solo cambiaron en el plano social, sino también en el intelectual, en las artes y en la ciencia. Vamos a ver ahora estos cambios, pero vean ustedes la magnitud que tuvo esta peste, ¿no? Los síntomas, los bubones que salían y prácticamente era mortal. Morías inmediatamente, la gente enterraba a estos muertos y era algo muy, muy, muy desastroso, ¿no? Dicen acá la cifra más alta es 60% de la población, pero lo más conservador es entre 30 y 40% de la población europea, ¿no? Y hubo cambios, ¿no? El sistema feudal se fue abajo porque no había gente que trabajara las tierras, ¿no? Como se indica acá. Y hubo cambios en el plano social e intelectual. Lo vamos a ver ahora qué cambios hubo también. Surgen dos maneras de afrontar la peste. Por un lado, aquellos que se entregan a todo tipo de placeres y excesos, sin pensar en un mañana incierto. Y por otro, los que optan por todo lo contrario, como por ejemplo los flagelantes, quienes estaban convencidos de que el fin del mundo estaba muy próximo. Paradójicamente, esta gran mortalidad provocó un cambio cultural en el que Dios dejó de ser el centro de todo y empezó a serlo el hombre. El periodo conocido como la Edad Media dejaría paso, con el Renacimiento, a la Edad Moderna. En todas las crisis siempre hay un chivo expiatorio. En este caso fueron los judíos. Se les acusó de envenenar pozos, puertos y calles para acabar con los cristianos. Serán muchos los que mueran en los pogromos de Alemania, Suiza, Aragón, etc. Fue necesario que el Papa Clemente VI publicara una bula papal para exculparlos de la responsabilidad de la plaga. También este papa declaró herejía al movimiento de los flagelantes. La peste rebrotará periódicamente con menos intensidad en Europa, hasta principios del siglo XVIII, y en el resto del mundo hasta el siglo XIX. Hoy en día la peste se cura con antibióticos, pero no está ni mucho menos erradicada. En Estados Unidos se han registrado casos en Nuevo México, Arizona, California y Colorado. Se han detectado también casos en África. En el 2017, en Madagascar, donde es endémica, hubo un terrible brote que afectó a casi 2.000 personas y le costó la vida a cerca de 200. De todo lo que os hemos contado, podemos quedarnos con el dato esperanzador de que la humanidad a lo largo de la historia se ha enfrentado a diferentes epidemias y que, aunque a veces haya pagado un precio elevado, siempre las ha superado. Muy bien, chicos. Entonces, eso es justamente un resumen, bueno, vamos a decirles todo lo que es acerca de la peste negra. Entonces, ¿cómo se enfrentó a la peste? Bueno, de muchas maneras. Los médicos se vestían de esta forma, ahí está, como águilas. Esta era la vestimenta de los médicos, o pico, ajá, pico de cuervo, le decían, o Y los ponían cuervos. hierbas, profe, si no me equivoco, para Ajá. limpiar el aire. Y en ese pico, ¿por qué tenían ese pico? Es algo porque se ponían hierbas y pensaban que estas hierbas los protegían a los médicos, pero en realidad la protección no era por ahí, ¿no? O sea, si te picaba algo, si te picaba esta pulga o la rata, ya
era justamente mortal. Y había tres tipos de peste, acá vamos a recordarlo, la peste bubónica, que es la más letal por la aparición de los bubos, de los bubones o hinchazones, y dentro de los hinchazones era pus, o sea, era bien mortal, causaba escalofríos, dolores de cabeza, debilidad y morías en un par de días, o en horas o en un par de días a lo mucho. Esto era causado por la picadura de la pulga. La otra peste era la septicémica, con la cual se ponía negra la piel, ¿no? De ahí el nombre también de peste negra. Los pacientes tenían fiebre, ¿no? Y en caso de la neumónica era la que infectaba a los pulmones, ¿no? Y obviamente esto era confundido como un resfrío común, pero botaba sangre, ¿no? Los pulmones estaban infectados, los pulmones eran afectados al fin y botaba sangre porque justamente los pulmones estaban sufriendo esta infección, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Se confundía como un resfrío común y por lo tanto también era contagioso, ¿no? Era muy horrible, vamos a decir, la época, ¿no? Había zonas, como se manifestó, en la cual se enterraban más de 500 personas al día, hay cerca de 1.000, 2.000, 3.000 personas diariamente, ¿no? Algo muy parecido a lo que sucedió con el COVID, ¿no? 19, que había días, si se recordarán, en el confinamiento que tuvimos esos 2 años a nivel mundial, había cifras escalofriantes, ¿no? Que diariamente, unas cifras elevadísimas a lo largo del mundo, ¿no? De cuántas personas morían, ¿no? Algo muy parecido sucedió en esto, ¿no? En este caso era muy alarmante, ¿no? ¿Cuándo llega la peste? Como se manifiesta en el video, cuando Europa estaba atravesando una crisis, en este caso una crisis agrícola, había sequías por un tema de las bajas temperaturas, que hubo una pequeña edad de hielo hubo. ¿Cuándo se da a conocer la verdadera causa, ¿no? Alexandre Yersin, y es por eso que en honor a este doctor, este científico, se le da el nombre de Yersinia, ¿no? El nombre al virus, ¿no? Al patógeno que lo causa, ¿no? Recién en 1894, prácticamente en finales del siglo XIX, durante el brote de peste bubónica en China, o sea, nuevamente brotaba esta peste, el bacteriólogo franco-suizo Alexander Yersin, del Instituto Pasteur, aísla el microorganismo y descubre que este es el patógeno que causa la peste bubónica, la peste negra, que hasta el día de hoy sigue existiendo, ¿sí? Pero está controlada, vamos a decirlo así, ¿no? Y en razón de ello se llamó al organismo Pasteurella pestis, ¿no? Yersinia pestis es el nombre que en 1967 se le da en honor a este descubridor, ¿no? Él es el que descubre este patógeno, ¿sí? ¿No? Entonces, Alexander Yersin es el descubridor de este patógeno y en honor a él que inicialmente se llamaba Pasteurella pestis, se llama luego Yersinia pestis, ¿no? Es en honor a él que se le da, ¿no? En el video se indicó, ¿no?, cuál es el patógeno, ¿no? Se le dio el nombre, pero en aquel entonces no se sabía cuál era el patógeno exactamente, ¿no? Recién en 1894 es donde se descubre este patógeno. Miren ustedes, más de 500 años después de esta peste, recién se descubre la causa, ¿no? Las causas que se atribuyeron aquel entonces, ninguna era, ¿no? Se atribuyó a un castigo divino, a un cráter, a gases que salían de la Tierra, a que los eclipses, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un montón de posibles causas, pero ninguna de ellas era lo correcto. ¿Y quiénes fueron perseguidos, ¿no? Lo que se conoce como un chivo expiatorio, ¿no? Al que se le da la culpa. Culparon a los judíos de que ellos eran los responsables, que de alguna manera contaminaron las aguas, contaminaron los alimentos y que por eso hubo el brote de la peste negra. Y los judíos fueron perseguidos durante todo este tiempo porque se les asignó o se les atribuyó erróneamente que que los causantes eran ellos, ¿no? Y hubo una persecución de los judíos en este siglo XIV principalmente. Muchos murieron perseguidos por ello, ¿no? Aparte que hubo la peste, se les atribuía la peste a ellos.
Muy bien. Ok, vamos a comenzar con la aplicación. Y antes de que ello, por favor, enciendan sus cámaras. Voy a tomar asistencia, siendo las 11:33. Tenemos 6 alumnos asistentes, son 7 participantes en total. Profe, la primera es Asia Central. Ajá, a ver, vamos a... Sí, ahora, antes de... Vamos a tomar asistencia. Asistencia del tema 8. Sonrían, por favor, con la cámara. Muy bien, chicos, listo. Comenzamos entonces con la aplicación. Me estaban diciendo la respuesta acá en la pregunta número 1. ¿Quién me Sí, comentó? profe, yo y Ailton. La B, Asia Yailton. Central. Asia Central. Dice, geográficamente el origen de la peste negra lo podemos ubicar en Asia Central, Asia Oriental. Bueno, en realidad fue, lo Profesor, que sí es seguro yo creo que es Asia. es en Asia, pero Central, Claro. Oriental. ¿Mm? Y Si no me Ailton dice equivoco, Central. claro, si Central no me estamos hablando equivoco, de la India, eso más que todo. Y Oriental estamos hablando de China. En el video se muestra China como posible origen de ello. Y China está ubicado en Asia Oriental. si no me equivoco, pues que profe también es un poco Claro, contradicente porque también en otros artículos dicen que empezó por la India, claro. La por India es Mongolia. Asia Central. La China es Asia Oriental. ¿Ok? Nos vamos a ceñir a lo que dice la separata, específicamente, ¿no? ¿Dónde surge? ¿En qué momento lleguen? ¿De dónde surge? Por acá vamos a ver. La proporción de la epidemia. No está enteramente claro dónde comenzó la mayor epidemia del siglo XIV. Quizás algún lugar del norte de la India, pero más probablemente en el Asia Central, ¿no? Es lo más probable, ¿no? La zona mongólica, pero proviene de China, ¿no? Hay varias teorías, pero para la separata, que es lo que vamos a tomar en cuenta, es el Asia Central. Por lo tanto, para esta pregunta es justamente la letra B, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en responder. Vamos a tomar en cuenta justamente lo que indica la ficha, ¿no? 2, el bacilo que ocasiona la enfermedad de la peste, ¿cómo se llama? Juniors Pestis. Yersinia pestis, ¿no? La letra E, ¿no? E. En aquel entonces todavía no se le daba nombre, porque no se conocía la causa, recién en el siglo XIX se le asigna a ella. La A, 3, el descubridor del Jersey. bacilo, Alexander Jersey. Alexander Jersey, en honor al Yersinia. Muy bien, dos anjos. 4, fueron los causantes de la Judíos. peste Los siendo acusados judíos. de envenenar los Judíos. pozos de agua. ¿A quiénes se les acusó de ello? El chivo Judíos, expiatorio. profe. A los judíos. Los judíos Judíos. fueron como los causantes de la peste, ¿no? Fueron acusados, ¿no? Acá falta poner, disculpen aquí falta acusados. Fueron acusados como los causantes de la peste, siendo, acá está, así. Fueron como los causantes de la peste, siendo acusados de envenenar los pozos de agua de las ciudades. Muy bien. 5, a ver qué dice acá. Italia. Italia, profesor. Los flagelantes, ¿de dónde vino? Fueron un grupo religioso que apareció en el país de Italia. Italia. ¿Quiénes eran los Italia. flagelantes? Los flagelantes, supuestamente, si tú te adoptabas este estilo de vida, te salvabas de la peste. Se decían, ¿qué cosa era un flagelante? Se flagelaba. Agarraba un látigo con varias puntas y se daba espaldarazos, o sea, el látigo se golpeaba a sí mismo, se flagelaba, es por eso mismo, se autoflagelaba la espalda para socavar sus pecados, ¿no? Limpiar sus pecados y por ende estar a salvo de la peste. Ellos creían que era un castigo divino y la única forma de contravenir esto era limpiando sus pecados, ¿no? Y era flagelándose. O sea, inclusive morían de flagelación en vez de morir de la peste, ¿no?
en algunos casos. Y sí, surge en La, la, Italia. 6. la 6, Dice la 6. alta producción agraria. Claro, señale cuál de las siguientes alternativas no es consecuencia de la peste negra. Altos índices de mortandad, claro que sí. Matamos. Escasez de mano de obra, claro que sí. Si moría la gente, los obreros, obviamente que iba a escasez. Gran movilidad social, obvio, porque se movían a varios lugares escapando de la peste, pero era imposible, porque las ratas lo seguían igual. Fuerte despoblación, obviamente que sí. Alta productividad agraria, más bien al contrario. Al no haber gente, no había quien sembraba y obviamente era todo lo contrario. La A, siglo XIV. 7. La peste negra, Siglo a XIV, efecto de la la población europea 12. medieval, fue a fines del siglo 14, la A. XIV. A fines del siglo XIV. 8. ¿Señala cuál de las siguientes alternativas no guarda relación con la peste negra? La La E. E. ¿La E? No, ¿Seguros? No. ¿Seguros? La, creo que la A, profe, pues se manifiesta a fines del siglo XIII, Claro. La A es a porque fines del siglo XIII. No, cuando se dos. manifestó a en fines el del siglo siglo XIV. XIV. Es decir, a fines del siglo XIII estamos hablando del año 1290, ¿no? Fue a 1300 y tantos, ese siglo XIV. Profe, pero ¿por qué no la E? Si era falso que los judíos no envenenaron. Pero la pregunta es, ¿cuál no guarda relación? El hecho que fueron acusados los judíos sí guarda relación, porque eso es lo que sucedió, ¿no? A los judíos se les inculpó de que ellos eran los causantes. O sea, los judíos envenenaron los pozos. Este suceso sí es parte de la peste negra. Es algo relacionado a la peste negra. ¿Está claro? Es relacionado a la peste negra. Pero la A no, pues la A no tiene nada que ver con la peste negra. Listo. 9. Esta variante de la peste negra se contagia a través del esputo humano. El La esputo, bubónica. La claro, el profesora. esputo es el escupe, la saliva. Y la única forma de contagiar con esputo es justamente la parte de tosiendo, ¿no? Que viene de los pulmones, la neumónica. La neumónica. ¿Ya? 10. El país con mayor índice de mortandad a causa de la peste negra fue, aquí hay un debate, ¿no? En el video quizás no se mostró, pero principalmente dónde fue el mayor índice. En el video no lo muestra, pero sí. Pero fue en Italia, si no me equivoco. ¿Dónde creen que fue mayor mortandad? Italia. En Italia, muy bien. En Italia fue la mayor mortandad del mayor país. Y lo podemos ver acá, justamente en la separata. Por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Qué momento es esto? Acá está la parte de Italia, ¿no? ¿Dónde fueron los países en el cual la peste negra fue mayormente, ¿no? Ya está. España, Francia, Inglaterra, Sí, Italia. pero Pero el todo fue más fue desde Italia. Italia, todo fue desde Italia, ¿no? Todo fue desde Italia. Desde Italia la peste negra, o sea, Italia fue quizás la expansión desde la zona europea que se expandió con todo el continente europeo. Italia fue la más afectada específicamente, ¿no? Ahí está justamente en la separada. Muy bien, entonces recuento rápido antes de terminar, chicos. La 1, la B, Asia Central. Ojo, pero hay otra hipótesis que es Asia Oriental, por el tema de China, pero nos ceñimos a lo que dice la separada. 2, la E, Yersinia pestis, en honor al descubridor Alexander Yersin. 3, la A, Alexander Yersin. 4, la C, los judíos, que fueron inculpados, los chivos expiatorios. 5, la A, Italia, el movimiento flagelante, que supuestamente era la salvación de que, según ellos, a ellos no le daba la peste bubónica porque mediante la flagelación los pecados eran perdonados y por lo tanto, como esto era considerado un castigo de Dios, entonces si no tienes pecados, no te tiene por qué castigar y por ende no te tiene por qué dar la peste negra, ¿no? Ese era el pensamiento. 6, la alta producción agraria no tiene nada que ver con la peste negra. 7, la A, siglo XIV. 8, la A, se manifestó a fines del siglo XIII, lo cual es falso. La 9, la C, peste neumónica. Y la 10, Italia, que vendría a ser las respuestas a esta actividad de aplicación.
Su tarea, chicos, 4 preguntas que están las separadas y también están en el video. Pueden inclusive volver a verlo junto con el video que voy a enviar. Y en el caso de la lectura, es justamente habla de esta persecución que se hizo a los judíos, ¿no? Los cuales fueron inculpados, injustamente, ¿no? Siempre buscan un culpable, la humanidad busca siempre un culpable, ¿no? El famoso chivo expiatorio, ¿no? Y en este caso recayó sobre los judíos, ¿no? Fueron perseguidos, muy parecido a lo que sucedió en el Holocausto de cuando estuvo en el gobierno Hitler, ¿no? Más adelante hubo esta persecución, ¿no? Por parte, inclusive, por parte de varios países, ¿no? Y culparon a los judíos de este suceso tan oscuro, ¿no? De la zona, de lo que sucedió en Europa, ¿no? Ok, chicos. Y tienen 3 preguntas respecto este, a este tema de la persecución de los judíos, en el cual la Iglesia Católica intentó indicar que en realidad no eran los judíos y defendió ello, ¿no? Lo van a ver acá en el texto alguna forma hizo para evitar que esta persecución tan injusta, ¿no? De los judíos. Muy bien, chicos, consultas finales. ¿Me puede dar? ¿Qué dice acá? ¿Cómo viene el examen? Bueno, hasta aquí viene el examen, hasta este tema 8. El tema 9, que es un repaso, el repaso de estos 3 temas, en el caso de Historia Universal, Historia del Perú también. ¿Cómo viene el examen? De 4 tipos de preguntas viene el examen, por si acaso. El primer tipo de preguntas es para completar, es decir, como la pregunta 9, ahí lo dejo así en blanco y hay que completarlo según sea la temática. El segundo tipo de pregunta es para marcar, así como hemos hecho de las aplicaciones. El tercer tipo es para poner verdadero o falso. Y el cuarto tipo de preguntas es para relacionar una con examen, ¿no? De esta manera, ¿cómo viene ese examen? De esos 4 tipos de preguntas, ¿no? Para completar, para marcar, para poner verdadero o falso o para relacionar. De esas 4 formas vienen. ¿De qué temas? Del tema 6, 7 y 8. Estos 3 últimos temas que hemos visto, ¿no? Y este último capítulo es uno que les indico que se va a poner más énfasis. Voy a hacer un video de estos 3 temas, del repaso, para que puedan ver más que todo el formato de examen para algunos que de repente no lo han visto, para que puedan dar un examen adecuadamente, ¿no? ¿Ok? Netamente los exámenes tanto de ciencias, así tipo biología, tipo química, en este segundo semestre son de tipo conceptual, así que de antemano les voy indicando, estudien los conceptos, ¿no? Bastante el tema de los conceptos, ¿no? Ok, sobre todo obviamente en esta parte de historia universal, ¿no? Que es más que todo netamente conceptual. Pero como ven, son temas puntuales, son datos puntuales, así que no creo que tenga mayor problema en responder adecuadamente, ¿no? Así que espero varios 20 para su examen. Desearle todos los éxitos correspondientes. Ok, chicos, ¿alguna consulta final? ¿Alguna consulta, alguna duda final? Ninguna Entonces, hemos visto pregunta. estos temas. ¿Sí? Ninguno, profe, en serio. Ya, ok. Listo, entonces espero sus tareas, sus exenciones y sus evaluaciones correspondientes. Ok, chicos, nos estamos viendo entonces. Cuídense. Nos Ya, profe. vemos la próxima semana para los exámenes correspondientes. Voy a también, aparte, en estos días, voy a enviar el repaso también, ¿ya? Como el tema 9. ¿Ok? Bueno, chicos, nos vemos. Hasta luego. Cuídense.